paleolibertario, o sea, Sí, uno de los que viene siendo de tipo vieja escuela. exacto. O sea, lo importante es que la libertad para poder desarrollarse es fundamental. Y acá siempre hay una dicotomía. Es decir, si ustedes analizan, hace un ratito hablábamos vos hablabas de lo que considerabas la podredumbre de los partidos políticos y que a veces uno no participa, o creo que era Matías. La podredumbre que como todo es sucio, uno se quiere alejar de aquello que es sucio. Pero bueno, en realidad es al revés, porque aunque nos escondamos en el sitio más alejado de Buenos Aires, nos escondamos en medio del lugar recóndito del norte de Argentina o de cualquier lugar del mundo, la política igual nos llega, la política nos afecta desde de cualquier modo, porque en algún momento tenemos que intercambiar con la sociedad, no podemos estar, salvo que estemos pensando en una isla desierta, pesquemos este, truchas y las comamos como podemos y nos arreglamos como si hubiéramos un Robinson, eh, que no es la idea. ¿Sí? El ser humano es alguien sociable por naturaleza y por lo tanto participar de una sociedad es un ida y vuelta. O sea, en esa vuelta nosotros podemos ser muy perjudicados, de hecho lo somos muy perjudicados por la política, que es verdad, es corrupta y eso es una de las cosas que el movimiento monárquico pretende arreglar, es decir, pretende que los derechos básicos de las personas sean respetados. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Entonces, yo me considero dentro del pensamiento, mi pensamiento es de la escuela austríaca, pero la filosofía, yo hablo de la filosofía, es decir, no solamente es una cuestión económica, sino es una filosofía de vida, así de respeto a los planes que el que está al lado mío, mi vecino, que tiene ideas, capaz que un ordenamiento de sus prioridades diferente al mío, y que yo no tengo por qué avasallar, pero siempre, insisto, dentro del respeto a un derecho natural que nosotros debemos tener siempre como el eje de todo el ordenamiento, el orden social. Hay dos órdenes sociales, un orden social que es una dictadura y un orden social que es un orden social libre. Y esos dos órdenes sociales hoy están en pugna, quizá como nunca en toda la historia de la humanidad, posiblemente por la difusión, por las redes, por las por la información, las tecnologías de la información que hacen que todo sea instantáneo y haya mucha mentira y mucha verdad, por supuesto. Pero la instantaneidad de la comunicación, de las informaciones, hacen que se haya acelerado un proceso de guerra cultural. Y nos guste o no, estamos metidos dentro de esa guerra cultural. Y la guerra cultural, yo precisamente estoy escribiendo un libro, que lo voy a terminar, ya lo termino en breve, nos guste o no nos guste, nosotros estamos metidos dentro de esa guerra cultural. Y esa guerra cultural es entre una visión de Occidente, que respeta la libertad, la vida, y una visión anti-Occidente y anticristiana. Es occidental y cristiana por un lado, un orden social, y un orden social diferente, anticristiano, que hoy lo estamos viendo en todo el mundo. Es decir, hoy lo estamos viendo en todo el mundo, con cuestiones desde diferentes ángulos. Un ataque a la libertad de las personas, un ataque al derecho a la vida de las personas, no solamente de los ancianos, sino también de los nonatos. Es decir, hoy el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad, les guste o no a quienes opinan lo contrario, es el aborto. ¿Sí? Eh, no cabe duda que la ley internacional, el Tratado de Derechos de los Niños, dice que persona es desde la concepción. Todos los derechos, prácticamente todos los códigos civiles de todos los países del mundo, salvo una excepción, que generalmente son dictaduras, dicen que la vida comienza desde la concepción. La ciencia, la genética dice que eso es así.
La embriología dice que es así. Por lo tanto, digamos, yo no voy ni en contra de la ciencia, ni no voy en contra de la biología, ni voy en contra del derecho. Te guste o no, cometer un aborto es un asesinato. Ahora, viene el otro problema, el proceso en el cual estamos actualmente, es un proceso de perversión de las instituciones. Y una de las instituciones que se está siendo pervertida es la legislación. ¿Sí? La legislación está mutando en esa guerra cultural en la cual tenemos un occidente cristiano contra un occidente anticristiano, contra un anticristianismo que básicamente es movido por el comunismo republicano. Por eso es que nosotros estamos insertos en esa guerra cultural, nos guste o no nos guste, porque el anticristianismo es antimonarquismo. ¿Y por qué es antimonarquismo? Precisamente porque lucha contra los mismos valores que la monarquía defiende, que es nuevamente los derechos básicos del ser humano. Derecho a la vida, derecho a la libertad y una consecuencia importante del orden social que es el derecho a la propiedad, porque precisamente la consecuencia de ser libres es poder poseer cosas. El esclavo no puede poseer cosas. Sí, creo que no sé quién quería acotar algo. No, de momento, de mi parte, yo estoy de cierta manera en gran medida de acuerdo, aunque también consideraría mucho el hecho de que más que nada, y esto principalmente se tiene lo que lo tengo como que muy en cuenta, principalmente por ver distintos medios, distintos videos y distintas cosas que va de un lado para el otro. Considero que en parte lo que viene siendo la batalla, digo, lo que viene siendo que se da la batalla cultural, en mi opinión, en mi perspectiva, esto no quiere decir de que sea tal como tal, es más que nada una concepción de lo que viene siendo la suerte de idea de si es correcto, digo, qué es correcto y qué no. ¿Por qué remarco o por qué hago énfasis en ese mismo punto? Es verdad que Occidente en sí, por distintas cuestiones, está empezando a cambiar bastante, para mal en muchas ocasiones, y en algunas cuestiones, y en algunas cuestiones seguramente tendrán algunos cambios que para algunos les resulte positivo, para otros les resulte completamente negativo, pero lo que sí considero que está cambiando mucho es la percepción de lo que viene siendo qué está bien y qué está mal. Es lo que en mi criterio está básicamente cambiando. Cosas que antes se veían como fundamentales, ahora ya son hasta debatidas y discutidas como si se tratase de qué color es un lápiz o de qué lápiz vamos a llevar al día siguiente, si es mejor el amarillo o el rojo, si es mejor el azul o el verde, si es mejor el celeste o el blanco, si es mejor el blanco o el negro, ese tipo de cuestiones. Y a veces pienso que por cosas así uno termina obviando o dejando de lado o ignorando cosas que son muy importantes, principalmente como sociedad, como seres humanos. Lo que remarcaste el derecho a la propiedad, eso por ejemplo se está perdiendo, principalmente no en el sentido de propiedad bien dicha, llámese tener tu propio cuerpo, que nadie te maneje, como remarcabas mucho el punto de los esclavos por ejemplo no poseían nada. Hoy día lo que se ve mucho es básicamente la eliminación de ese punto o el debate, más que nada por una cuestión principalmente social, que es el del derecho a la propiedad y de cómo éste tiene que ser realmente. Que en opinión personal yo lo veo directamente de si tal persona tiene que tener una casa, si tal grupo merece ocupar un territorio que es privado de alguien. Eh, yo principalmente acoto más que nada como perspectiva personal que hoy día lo que se enfoca más como discusión es principalmente ese punto. Ya en lo que viene siendo temas como como la vida y la misma libertad, hoy día no están llegando, o yo personalmente no lo veo que esté llegando, principalmente porque hay mucha gente que tiene una concepción muy diferente de lo que es la vida, que hay que obviamente
hacerles saber a muchos, digo, a muchos de ellos, y hay gente que hasta tiene una concepción diferente de qué es la libertad. Hay gente que considera digo, que libertad es tener, digo, es ser tú mismo contra el mundo, y otros que consideran digo, la vida como que la vida es solamente con familia y sin familia no es vida. No sé si me estoy explicando un poco con eso. Sí, sí. Sí, no, sin duda, sin duda. Ya estamos llegando al final del programa. Yo acotaría con respecto a lo que acabas de decir, que hay una agenda globalista, la Agenda 2030, con respecto al derecho privado, al derecho a la propiedad individual, dice, no tendrás nada y serás feliz. Ese es el eslogan. Bueno, Bueno, perdón si interrumpo, algo más o menos parecido mostraba en un libro que era Un Mundo Feliz, si no me equivoco. exacto, es muy interesante porque nosotros estamos viviendo hoy dos distopías. Sí, parece que nos hubiéramos despertado y de repente estamos viviendo la distopía de un mundo feliz y también la distopía de 1984, que prácticamente se está cumpliendo en todos sus puntos. Eso lo podemos hablar después, porque es muy interesante comentar la novela 1984 de George Orwell, que era un funcionario colonial de Gran Bretaña, que peleó en la guerra civil española, la guerra civil de 1936 a 1939, y peleó del lado socialista. Pero él vio las barbaridades que cometían las checas estalinistas, los asesinatos, las torturas, muchas de ellas las incluyó en su libro. Eso Mm. lo podemos hablar porque es muy interesante lo que es la literatura distópica con lo que nos está sucediendo en la actualidad y contra la dictadura global, que es lo que nosotros intentamos este, combatir, porque obviamente toda dictadura que defienda un Estado en el cual no se respeta el derecho natural, hay que combatirla, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya llegamos al final de nuestro programa y lo vamos a dejar entonces como una cuestión pendiente para tratarlo en el programa siguiente. Matías, Sí. ¿alguna cuestión que quieras agregar? Hablan lo que hablábamos del absolutismo. No sé si querés que lo digamos ahora o lo dejamos para la próxima. Hace un adelanto del tema y lo completamos el domingo que viene. Bueno, como hablábamos de justamente el autoritarismo y la monarquía, cómo diferenciarla, algo que se suele decir mucho en la monarquía es que su naturaleza es autoritaria. Y para hacer ejemplo de eso, me he encontrado con mucha gente que Mm. dice y habla del absolutismo como ejemplo, cuando realmente es una falacia, porque durante el periodo que se llama absolutismo, en todas las monarquías de Europa existían diferentes organismos que servían como balance o contrapeso al poder del rey. La única diferencia entre el absolutismo y el feudalismo, que eran del sistema anterior, es que ahora los señores de los señores feudales, los duques, nobles, ya no tenían tantas concentraciones de poder, mientras que el rey, el monarca, tenía una autoridad relativamente mayor, pero seguían teniendo contrapesos como por ejemplo en Reino Unido, el Parlamento, la Carta Magna, muy famoso, y otro ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, el cual era una monarquía constitucional establecida para la época, con dos parlamentos, uno en Budapest y otro en Viena. E incluso en Francia, desde 1300 ya tenían los estados generales, que era una serie de asambleas con representación de la nobleza, el clero y el pueblo. Sí, que tuvo una participación fundamental cuando desde hacía mucho tiempo que no se reunía en el tema de la Revolución Francesa. Pero Sí, bueno, entonces vamos a seguir con este tema, porque es muy interesante, muy interesante lo que acabas de plantear, Axel, interesante lo que acabas de plantear también, Mati. Vamos a hacer, entonces, vamos a continuar con esto. Está muy interesante, muy bueno tratar 1984, la novela 1984, y qué es lo que se está dando ahora, o un mundo feliz, porque realmente son dos distopías que hoy las estamos viviendo. Así que muchas gracias, Axel, desde Córdoba. Muchas gracias, Matías, desde Rosario. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Este es el programa del Movimiento Monárquico Argentino. Quien les habla, Mario Santiago Carosini, presidente del mismo, les da las gracias por haber participado
y nos encontramos entonces, como hemos dicho,